¿Y si tu propio hermano se burlara de ti en público? No un desconocido, no un enemigo, tu hermano, aquel con quien creciste, aquel al que todo le perdonaste, aquel que creías incapaz de traicionarte tan cruelmente. Lo que vas a escuchar en este video es una historia real, conmovedora, que muchas personas viven en silencio. Las burlas familiares, las humillaciones disfrazadas de risas, las heridas que uno no se atreve a mostrar. Pero hoy voy a contártelo todo, sin filtros. Y entenderás por qué, a veces, el silencio de un hermano duele más que la bofetada de un extraño. Suscríbete ahora si tú también te niegas a ser humillado sin responder. Y quédate hasta el final, porque lo que hice después, no sé, lo esperaba. ¿Quieres que te diga la verdad? En realidad, no tenía muchas ganas de ir. Era el cumpleaños de mi sobrina. Amaba a esa niña con todo mi corazón. Pero enfrentarme a la familia nunca es fácil cuando eres el fracasado del clan. Cuando eres el que nunca recibe felicitaciones, al que apenas toleran, pero que nadie celebra. Pero me dije, no es su culpa, es solo una niña. Ella merece que esté allí. Así que fui. Me puse mi mejor camisa. Elegí un regalo que sabía que le gustaría. Incluso sonreí al llegar. Quería que ese día fuera para ella, que las tensiones desaparecieran, al menos por un momento. Pero olvidé algo. Las heridas que te inflige la familia son las más traicioneras. Mi hermano estaba allí, el que todos admiran, el que mi madre usa como modelo. Ya estaba riendo fuerte, como siempre. Su esposa, sus amigos, sus colegas, todo un pequeño séquito a su alrededor. ¿Y yo? Yo era el invitado de segunda categoría, al que apenas miran, o miran con desdén. Como un recordatorio incómodo, saludé, con cortesía. Me senté en una esquina. Conversé un poco. Hacía todo para no molestar, para no llamar la atención. Pero eso era pedirle demasiado. Se acercó a mí con una gran sonrisa y una cerveza en la mano. No dijo, hola. No de verdad. Habló lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. ¿Qué onda, bro? ¿Sigues sin trabajo? ¿Aún sobreviviendo en tu depa de mierda? Y se rió. Una risa que no esperaba respuesta. Algunos también rieron. Yo me quedé helado. Sentí mis hombros tensarse, mis mejillas arder, pero no dije nada. Entonces siguió. La verdad no sé cómo haces para vivir así. Si yo estuviera en tu lugar me daría vergüenza. ¿No sientes que eres un perdedor? Y ahí, esa frase, la que nunca voy a olvidar. De todos modos, tú siempre vas a ser un fracasado. El efecto fue inmediato. Silencio. Luego una risa. Luego otra. ¿Y yo? Miraba a mi alrededor. Nadie decía nada. Nadie lo detenía. Mi madre bajó la mirada. Mi tío cambió de tema. ¿Y mi sobrina? Corrió hacia el pastel, como si nada hubiera pasado. Pero yo me quedé ahí, como un niño golpeado en el patio del colegio. No dije nada, ni una palabra. Pero dentro de mí, algo se rompió. Algo que ya no podría volver a unir. No era la primera vez que se burlaba de mí. Pero ese día lo hizo frente a todos, sin vergüenza, sin miedo. Y ese día entendí algo. No se reía solo de mí. Se reía de lo que me había convertido, sí, pero sobre todo, de lo que creía que nunca podría llegar a ser. Pero estaba equivocado. Esa noche, cuando regresé a casa, no hablé con nadie. Cerré la puerta, dejé caer las llaves al suelo, y me quedé ahí, inmóvil. Ni siquiera lloré al principio. Era peor. Estaba vacío, roto por dentro pero congelado por fuera. ¿Conoces esa sensación? Cuando quieres gritar, romper algo, pero ni siquiera tienes energía para hacerlo. Era exactamente eso. Las palabras de mi hermano giraban en mi cabeza una y otra vez. Siempre serás un fracasado. Y no era solo una frase. Era una condena. No solo me había humillado frente a todos. Me había condenado a quedarme ahí, en el suelo. Como si tuviera el poder de definir quién soy. Y eso, creo, fue lo que me despertó. Encendí la luz. Me miré al espejo. Y vi a alguien que había abandonado. No él.
Yo. Sí, había fallado. Sí, cometí errores. Pero, ¿en qué momento empecé a creer que no merecía nada mejor? ¿En qué momento acepté llevar la etiqueta de fracasado como si fuera mía? Me quedé ahí, frente a mí mismo, mucho tiempo. Demasiado. ¿Y sabes qué sentí? Rabia. Pero no. Contra él. No esta vez. Contra mí mismo. No por haber sido humillado, sino por haber permitido que pasara. Porque nunca me impuse. Porque me callé demasiado. Porque siempre dejé que otros hablaran por mí. Y esa noche me prometí una cosa. Esa sería la última vez que me hacía eso. La última vez que sería el blanco fácil. La última vez que saldría con la cabeza agachada. Todavía no sabía cómo. Pero iba a reconstruirme. Lento. Firme. En silencio. No para demostrarle nada a él, sino para honrarme a mí mismo. A la mañana siguiente, hice algo que nunca había hecho. Me levanté temprano, muy temprano. Tomé una libreta, una vieja libreta vacía que había guardado sin saber por qué. Y escribí una frase. Voy a recuperar el control de mi vida. Era simple. Pero fue mi primera victoria. No una victoria contra él. Una victoria contra el silencio. Contra la inercia. Contra esa voz interna que durante años me decía que no servía para nada. Aún no sabía a dónde iba. Pero ya tenía un punto de partida. Y así fue como todo comenzó. Los primeros días fueron los más duros. No porque esperara algo de él. No, sino porque cuando tomas la decisión de cambiar, todo en ti se resiste. Incluso tu propio cuerpo. Había escrito esta frase en una libreta. Voy a retomar el control de mi vida. Pero escribir no es actuar. Y sin embargo, ese gesto tan simple había hecho nacer algo en mí. La posibilidad de otro camino. Así que empecé pequeño. Muy pequeño. Actualicé mi currículum. Vi videos sobre cómo redactar una carta de motivación, cómo hablar en una entrevista. Me inscribí en cursos gratuitos por internet. Cosas que nunca me habría atrevido a hacer antes, porque solía decirme, ¿para qué? Pero ahora, esa vocecita, la apagaba cada vez. Y un día, recibí una llamada, un trabajo, cualquiera. No el empleo de mis sueños, pero un empleo, un contrato indefinido en un almacén. ¿Y sabes qué? Lo acepté. No porque fuera genial, sino porque era mi primera piedra. Cada mañana me levantaba con dolor de espalda. Pero iba. Cada noche regresaba agotado. Pero anotaba mis avances en mi libreta. Hoy aguanté sin parar ni una vez. Tuve una charla amable con el jefe. Ahorré 100 euros. Era poco. Ridículo para algunos, pero enorme para mí. Y sobre todo, ya no hablaba de mi vida con nadie. Nada de confidencias inútiles a quienes solo saben criticar. Guardaba mi energía. Cultivaba mi paz. Mientras tanto, mi hermano publicaba fotos de sus vacaciones en Bali, selfies con filtros, éxitos mostrados como trofeos, pero yo ya no competía. Estaba construyendo algo más grande, mi dignidad recuperada. Una noche volví a ver ese video que alguien había grabado en el cumpleaños. Se veía la escena, su frase, las risas, y mi rostro, esa mirada, ese silencio, ese dolor contenido. Ahí supe que ya no era esa persona. Lo que veía en la pantalla era el yo de antes. El que aguantaba todo, el que bajaba la cabeza, el que no se atrevía a responder. Pero ahora, ese yo estaba muriendo. Y otro estaba naciendo. Más fuerte, más sereno, más firme. Ya no quería demostrarles que era capaz. Solo quería demostrarme a mí mismo que podía levantarme. No para vengarme, no para callarles la boca, sino porque ya estaba harto de ser prisionero de sus palabras. ¿Y sabes qué es lo hermoso de todo esto? Que mientras ellos se reían de mí, yo construía. Ladrillo a ladrillo, paso a paso, en la sombra, en silencio. Muy pronto, iban a descubrir lo que uno se convierte cuando deja de responder a la humillación con odio y empieza a responder con transformación. ¿Quieres que sea honesto contigo? No fue el éxito lo que me cambió. No fue el dinero ni el reconocimiento. Fue el camino. Fueron cada uno de los pasos que di sin contárselo a nadie. Entendí que la mayor fuerza no es gritar tu revancha al mundo,
Es trabajar en silencio, mientras los que te hirieron aún creen que estás roto. Mientras mi hermano se exhibía en las redes, mientras hablaba de sus logros a todo el mundo, yo seguía. Dejé el almacén por un puesto más estable en Mina 960, una empresa de logística. Abrí una cuenta como autónomo para gestionar mis propias entregas. Aprendí a manejar mis finanzas, a invertir un poco, a ahorrar, sobre todo. ¿Y lo que construí? No lo mostré, ni una foto, ni un anuncio, porque había entendido algo muy poderoso. Lo que proteges en silencio, nadie puede destruirlo. Una noche, mi madre me llamó. Me dijo, tu hermano dice que ya no das señales de vida. Cree que haces el misterioso. Sonreí. No porque me sintiera orgulloso, sino porque por primera vez era a mí a quien estaban buscando. Ya no era el que corría detrás de los demás. Ya no era el que pedía atención o un lugar en la mesa. Yo había construido mi propia mesa, y alrededor de esa mesa ya no había juicios, ni comparaciones, ni humillaciones. Un día recibí un mensaje inesperado. Un viejo amigo de mi hermano, que conocía de vista, me escribió. Bro, te he estado siguiendo de lejos. Vi lo que lograste. De verdad, respeto. Lo hiciste bien, hermano. Tu hermano me dijo que estabas perdido, pero en realidad eres fuerte. Leí ese mensaje 3 veces, no porque necesitara esa validación, sino porque entendí que el mundo cambia cuando tú cambias. Cuando dejas de querer que te amen y empiezas a amarte tú mismo. ¿Y sabes qué es lo más irónico de todo esto? Mientras yo ganaba en silencio, él perdía todo lo que había expuesto. Sus finanzas se venían abajo, su relación de pareja se deterioraba, y sus famosos amigos ya no respondían sus llamadas, pero él aún no lo sabía. No sabía que el fracasado del que se burló aquel día estaba convirtiéndose en el hombre que él nunca se atrevió a ser. Ya no era una revancha, ya ni siquiera era una historia de hermano contra hermano, era un renacimiento. Yo había recuperado el control de mi vida, y nada ni nadie podría volver a arrebatármelo. Ese día lo recordaré toda mi vida. Eran las 10:38. Lo recuerdo porque estaba en una reunión. Mi teléfono vibró, y cuando vi su nombre, sentí un escalofrío. Mi hermano, el que me había humillado, el que me miró fijamente a los ojos frente a toda la familia para decir, tú siempre serás un perdedor. Dudé. Una parte de mí quería dejar que la llamada se perdiera en el vacío, pero otra, más fuerte, más serena, me susurró. Contesta, ya no eres la misma persona. Entonces contesté. Su voz ya no tenía la misma seguridad, ni ese tono altanero, ni esa risa burlona. Dijo simplemente, hola, no sé muy bien por dónde empezar. No dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Continuó. Escuché que montaste algo, que te está yendo. Bien. Mira, por mi parte, las cosas no van muy bien. Tengo problemas con mi empresa, y me preguntaba si, tal vez, podrías ayudarme. Te juro que, por un momento, pensé que era una broma, pero no, era real. El hombre que me había pisoteado me estaba extendiendo la mano. Me levanté de mi silla, miré por la ventana y sonreí. No por venganza, sino porque supe que el universo acababa de darme la mayor de las respuestas. Le dije, con calma, sin ira. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste en el cumpleaños de tu hija? Silencio. Dijiste, tú siempre serás un perdedor. ¿Lo recuerdas? Balbuceó. Mira, yo fui un imbécil, ¿vale? Solo quería bromear. Fue torpe. Respiré hondo, y le respondí, ¿sabes qué es lo irónico? Que ese día me despertaste. No dijo nada. Entonces continué. No sabías que ese al que rebajabas se iba a levantar, y que un día serías tú quien necesitaría de él. No grité, no insulté. Hablé con esa serenidad que solo se tiene cuando uno ha reconstruido su alma, piedra por piedra. ¿Y quieres saber qué hice después? Lo ayudé. Sí, lo ayudé. No porque lo mereciera, sino porque yo merecía ser libre. Libre de su violencia,
libre de sus palabras, libre de llevar odio dentro de mí. Pero le puse una condición, solo una. Antes que nada, te disculpas, delante de todos, exactamente como me humillaste aquel día. Dudó, mucho, y luego aceptó. Me llamó 2 días después. Su voz era diferente, más tranquila, más serena. Me dijo simplemente, de acuerdo, lo haré, delante de todos. Si ese es el precio, que tengo que pagar para reparar. Y ese día, entendí que habíamos llegado a la última página de esta historia. Una semana después, estábamos todos reunidos, como en aquel famoso cumpleaños, misma casa, misma atmósfera, pero no el mismo hombre, y sobre todo, no la misma versión de mí. Mi madre había organizado una pequeña cena para reunir a la familia. Ella no sabía lo que iba a pasar, y él tampoco sabía cómo decirlo, pero cuando llegó el postre, se levantó. Su voz temblaba un poco. Quiero decir algo. Todos se giraron hacia él. Hace unos meses le dije algo muy doloroso a mi hermano. Delante de todos, ustedes lo humillé. Fui arrogante. Y hoy quiero pedirle perdón. Silencio total. Se habría podido oír caer un tenedor. Giró la cabeza hacia mí. Sus ojos estaban húmedos. Tú nunca fuiste un perdedor. El que perdió ese día fui yo. Perdí a un hermano. Perdí mi dignidad. Pero tú te levantaste. Y yo te respeto. No me moví. Lo miré. Largo rato. Y en ese instante ya no sentía rabia. Porque esta vez fue él quien bajó la mirada. ¿Quieres saber qué le respondí? Nada. Ese día, no. Me levanté. Lo miré directamente a los ojos y lo abracé. Sí, porque ya no se trataba de venganza. Era una liberación. Hoy en día, volvemos a hablar. Quizá nunca seremos los mejores amigos del mundo, pero hay respeto. Y yo, sobre todo, me volví a encontrar a mí mismo. Entendí algo que quiero dejarte a ti, que me escuchaste hasta aquí. Las peores humillaciones pueden convertirse en tu motor, si eliges levantarte. No necesitas gritar para existir. A veces, el silencio y la reconstrucción son los gritos más poderosos. Y sobre todo, tú no eres lo que ellos dicen de ti. Eres lo que construyes, día tras día, lejos de sus risas. Si esta historia te ha tocado, compártela. Alguien, en algún lugar, quizás necesita escucharla. Suscríbete si tú también te niegas a ser aplastado por las burlas familiares. Aquí, damos voz a quienes han sido silenciados demasiadas veces. Y sobre todo, nunca lo olvides. Tu reconstrucción es tu mejor respuesta.